Un premio que, como muchos ya portugalujos y portugalujas saben, lo que se intenta es premiar un trabajo cuya máxima pretensión para el que se creó este certamen es fomentar e impulsar pues, el estudio de toda la historia del municipio de Portugalete en todas sus variantes, potenciando especialmente la labor de investigación de colectivos o particulares. Decir también que es un certamen que comenzó en el año 1988 con carácter bianual, cada 2 años. Era con carácter bianual porque en aquellos momentos tampoco había mucha investigación histórica en Portugalete, había mucho sobre lo que poder investigar, que también lo hay en estos momentos, y bueno, pues fue un premio en el que nos ha dado la posibilidad de tener y de investigar a fondo pues gran parte de nuestro pasado como historia. Decir que el premio Mariano Ziriquaín lleva ese nombre pues, en homenaje pues, al que fue escritor y también secretario general del Ayuntamiento de Portugalete, que escribió numerosos artículos sobre la historia de Portugalete y que también pues, a él le debemos que en el año 1928 empezó a introducir en los programas de fiesta de Portugalete diferentes tipos de artículos sobre la historia de nuestra villa. Bueno, pues este cuatrienio, el trabajo que ha sido premiado por parte del jurado ha sido el de José Ignacio Salazar Arechalde sobre Adolfo de Larrañaga, El agua silenciosa, poeta portugalete exiliado. Un proyecto pues, que yo creo que profundiza mucho en una figura desconocida en Portugalete, como es la de este poeta, al que tiene también dedicada una calle Portugalete, concretamente una plaza, pues justamente cuando bajamos por la calle Nueva, a mano izquierda, pues está la Plaza Poeta Larrañaga, que seguramente muchas personas desconocen pues quién era esta persona, y a partir de esta investigación pues van a poder investigar y van a poder profundizar pues en ese magnífico poeta y escritor que tuvimos en Portugalete, y que es gracias pues a José Ignacio Salazar Arechalde, que está a mi lado, que es jurista, que ha sido secretario general de varios ayuntamientos, como Orduña, como Galdácano, y terminó su carrera profesional en el Ayuntamiento de Santurce hasta su jubilación, que es nieto o hijo de vascos exiliados en América, nació en Ciudad de México, aunque muy pronto, con 5 años, pues regresó a Bilbao. Ha hecho un trabajo maravilloso de investigación que nos va a dar la posibilidad de conocer en profundidad la figura de Adolfo de Larrañaga, poeta Larrañaga, como seguramente le conocemos más en Portugalete, un portugalujo nacido a finales del siglo XIX, que como he dicho antes fue poeta, fue abogado, fue director también de un periódico y que además pues, tiene también esa plaza, esa calle en nuestra villa. Decir que el trabajo galardonado está dotado con un premio económico simbólico de 2.500 euros, pero que yo creo que lo más importante es que, dada la calidad del trabajo, el jurado ha estimado que merece ser publicado por parte del Ayuntamiento de Portugalete, con una edición de 150 ejemplares, que podrá pues, ser obtenido por cualquier vecino y vecina pues, para profundizar aún más en la historia y en la figura de este escritor y este poeta portugalujo. Que tu trabajo, pues sí, es ampliamente publicable y ampliamente disfrutable también. ¿Por qué decir que escribes muy bien? Me gusta mucho cómo escribes, porque el conjunto es muy ameno, es muy disfrutable. Digamos que sí, desde luego, claro, los datos que proporcionas están totalmente contrastados, es un trabajo de investigación acabado, para mi manera de ver completo, pero, claro, hay que exponerlos también bien. Se trata también de que puedas exponer los datos investigativos y que no sean un puro tablón que aburra, sino que creo que tienes una pluma amena, rápida, ágil y muy legible. O sea, que de manera que creo que yo pienso que la mayoría de los que, y el público en general, por supuesto, como no, va a poder disfrutar cuando el libro se publique. ¿Por qué he escrito un libro sobre Adolfo de Larrañaga? En primer lugar, las primeras noticias que tuve hacia este personaje fue leyendo un libro de Indalecio Prieto, de mi vida, en donde aparece una recopilación de una serie de artículos, y entre estos artículos figuraba uno que se llama El poeta de las regatas. El poeta de las regatas era Adolfo de Larrañaga. Entonces, me sorprendió la cercanía que mostraba hacia el poeta, un poeta, como ha dicho Roberto, de ideología nacionalista, la simpatía que mostraba hacia Larrañaga, la cercanía hacia su forma de ver la vida, con ocasión fue de su muerte. Realmente fue un obituario que le dedica porque acaba de recibir precisamente en su casa de Distrito Federal, Indalecio Prieto, la última de las obras publicadas por Larrañaga, dedicada a Indalecio Prieto. Ese fue, digamos, mi inicio del conocimiento de esta persona, de este poeta. Seguí rastreando un poco la vida de Larrañaga a través de sus publicaciones. Son
4 o 5 libros aproximadamente publicados, algunos en el exilio, otros incluso después de fallecido Larrañaga. Y entonces, bueno, pues ahí vi que era un personaje polifacético, que no simplemente era un poeta. Es verdad que era un poeta. En el exilio de San Juan de Luz, todo el mundo le llamaba el poeta por antonomasia. No era poeta o un poeta, era el poeta. Alonso Larrañaga era el poeta. Y además de ser poeta, rastreando su vida, ves que escribe en muchísimos medios de comunicación. La prensa vizcaína de aquella época, antes de la guerra, en la época de la República, en la época de la Restauración, era una prensa muy viva. Y vemos que publica en muchos medios de comunicación, incluso en los más prestigiosos. Realiza aportaciones en la revista Hermes, que es probablemente una de las revistas, si no la mayor revista de cultura de todo el Estado en aquella época, en el año 17, 18, 19. Ahí publica sus artículos. También publica en el periódico de Bilbao La Tarde, que es un periódico vespertino de carácter social, cultural, también publica muchos artículos. Pero básicamente su labor periodística está centrada en el diario, no el diario, en el semanario El Obrero Vasco. Él primero interviene como articulista y luego ya se convierte en el director del periódico. Un periódico modesto, es verdad, pero es el director del periódico. Algún historiador incluso ha llegado a decir que en algunos momentos de su publicación casi era el que escribía todo. No solo era el director, sino que escribía prácticamente todo el periódico, ¿no? Entonces, a través de esa información que voy recabando en alrededor de 600 artículos que he descubierto en la hemeroteca foral, pues se ve la figura de un Larrañaga que no solo es poeta, sino que también es una persona muy comprometida con el mundo social. Ha dicho Roberto, y estoy de acuerdo con él, es un humanista. Es un humanista en donde ve la situación de los obreros de aquella época y defiende la jornada de 8 horas. Aunque estaba legalmente ya establecida, se incumplía sistemáticamente por muchos empresarios y él defiende esa jornada de 8 horas. Defiende tener una vivienda digna. El problema de la vivienda en aquella época era tremenda. Hoy lo vemos también, pero en aquella época era tremenda, y defiende la necesidad de que todo obrero, toda persona tenga una vivienda digna. Lo defiende en el periódico El Obrero Vasco. Es, por tanto, una persona comprometida socialmente con su tiempo. Y al mismo tiempo es una persona de una enorme sensibilidad cultural. A través de sus artículos, de sus poesías también, vemos una persona muy sensible al mundo del arte. De hecho, en el periódico Excelsius, donde escribe también abundantemente, se convierte en el crítico de arte de ese periódico durante un tiempo, ¿no? Tiene también preocupación por el tema de la danza, incluso tiene artículos dedicados al cine, tiene artículos dedicados al teatro. Es decir, la sensibilidad cultural que muestra Larrañaga es muy amplia en todos sus aspectos, ¿no? Pero no solo en los aspectos, digamos, quizás más elitistas, más de cierto nivel. Él piensa que el obrero debe de cultivarse, debe culturizarse. ¿Por qué? Porque dice que la cultura da libertad. Creo que dice alguna frase algo así como: mirad la biblioteca que tiene esta persona y conoceréis a esa persona. Una persona que es culta es más libre para elegir. Y lo dice en muchos de sus artículos. Creo que es un elemento también a tener en cuenta. Vive la República con ciertas frustraciones, como se ha comentado. Es nacionalista vasco desde un punto de vista bastante radical, de yagui-yagui, tiene enfrentamientos y llega la guerra que aborrece la guerra. Hay artículos verdaderamente impactantes en donde abomina de la guerra. Dice: quitad el antifaz de la guerra, lo dice con dolor. Tiene que ir al exilio, lógicamente.
el exilio que primero lo vive en Bretaña y luego ya en Iparralde, en San Juan de Luz, ¿no? Y ahí muere en el exilio el año 61, en 1961, ya anciano. De todas formas, en el exilio sigue escribiendo, de hecho escribe 3 libros que le publican sus amigos exiliados. Él no tiene dinero para publicar nada, porque él muere sin tener un duro, muere solo con sus libros. De hecho, hay alguna anécdota en donde se dice era una persona muy elegante, muy atildada, y no tiene dinero para comprarse ropa. Y se ve, dice Ignacio Prieto, se ve que la ropa que lleva, que la lleva de forma digna, muy digna, pero sin duda es una ropa prestada, ¿no? Entonces, esa visión de ese poeta anciano, sin bienes y solo con sus libros, la verdad es que a mí me resulta particularmente atractiva o cercana, vamos a decirlo así, ¿no? Creo que es ese reconocimiento de esa persona que vivió para la cultura, para los demás, para la poesía. Efectivamente era un poeta, era un lírico, y era probablemente excesivamente idealista. Idealizaba su patria. Tenía 2 patrias realmente. Era la patria infantil, que era Portugalete, y la patria vasca. Entonces, él idealizaba ambas patrias. Hay referencias a su Portugalete infantil, creo que son realmente hermosas. He localizado 6 artículos en el periódico Excelsius que se dedica a la infancia en Portugalete, que son una auténtica preciosidad, son dignos de leerse, están muy bien escritos. Él sí que escribía bien, Roberto, no otros. Están muy bien escritos, con un contenido lírico, costumbrista, pero también que da datos de cómo era la vida de Portugalete a finales del siglo XIX, y de una forma muy directa, muy cercana. Creo que es también un elemento a tener en cuenta para conocer y admirar la labor de Larrañaga en ese campo de conocimiento de su patria infantil, que era Portugalete, ¿no? El trabajo presentado por José Ignacio presenta pues, una serie de virtudes muy a destacar. Bueno, claro, efectivamente hay una calle destinada a glosar el recuerdo de nuestro poeta Larrañaga y tal, de la etapa de Doroteo Pinedo Bañales, precisamente la etapa de los primeros ayuntamientos democráticos a partir del 79, las elecciones de abril del 79, pero la mayor parte de la gente pues, no conoce demasiadas cosas acerca del poeta Larrañaga. Bueno, recientemente el presidente de la Fundación El Abra, Colección del Mareómetro, Rubén Lasallas Núñez, ha presentado un diccionario histórico biográfico jarrillero, en el cual, bueno, pues, evidentemente, pues, Larrañaga tiene también un apartado, ¿no? Tiene también una página glosando sus virtudes, que fueron muchas. Luego, bueno, pues las personas de cultura saben cuál es la obra poética de Larrañaga. El trabajo que presenta José Ignacio, aparte de hablarnos de toda la escritura poética de Larrañaga, también desde ese punto de vista literario más claramente poético, pienso, y los otros miembros del jurado también fuimos los 3 unánimes en este aspecto, pues contempla también algunos hechos de la vida de Larrañaga que no eran demasiado conocidos. O sea que, por lo tanto, consideramos que constituye una aportación generosa y muy valiosa a ello. No solamente de la etapa del exilio, sino a lo largo de su vida como periodista sindical, también, que esto es realmente una cierta diferencia o una curiosidad. O sea, no es periodista literario, no, es periodista sindical, fundamentalmente. Y periodista sindical movido dentro de su ideología política, que era claramente una ideología política vinculada en cierto sentido al PNV, pero crítico, pero muy crítico, porque él era un gran intelectual y era crítico. Es digamos, una vinculación con el mundo sindical en el periódico Landella, ¿verdad?, que él ha buceado también en toda esa documentación de Landella, una vinculación de carácter muy humano. Yo pienso que está enriquecido por ese destello o ese interés fundamentalmente de carácter humano o humanitario, ¿no? Movido quizás, pues, evidentemente, por su educación de base católica, cristiana, y luego por su gran afán humanitario, se preocupó enormemente en el periódico Landella y en las otras publicaciones un poco similares, de defender a capa y espada, pues eso, el interés también de las personas más humildes, de la sociedad más humilde. Lo primero que es que Larrañaga, creo que lo resaltas muy bien, tú lo recalcas muy bien, era persona.